El estruendo del hierro bajo los pies y el olor a tierra mojada se cernían sobre la guerra de las Galias, cuando Julio César se enfrentó a lo que él mismo llamaría más tarde la prueba más dura de toda la campaña. Los autores antiguos escriben que a mediados de los años 50 a.C., el general romano se encontró frente a una coalición de tribus galas, cuya cifra, según diversas fuentes, se estima en decenas de miles de guerreros. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta ineludible: ¿cómo un ejército, superado en número varias veces, logró mantenerse al borde de la aniquilación total? Esta pregunta es la puerta abierta detrás de la cual se esconde un final inesperado, capaz de hacer reflexionar a cualquiera. Como una gigantesca muralla viviente, la infantería pesada romana, esos mismos soldados cuya resistencia determinó el destino de la República, se formaba en densas filas. Su protección clave era un escudo de casi la altura de un hombre, y este campo protector se llamaba scutum. Este escudo no era solo un trozo de madera, sino una herramienta de supervivencia que pesaba alrededor de 10 kilogramos y estaba diseñado para repeler golpes capaces de romper un hueso. El scutum hacía que la fila del legionario pareciera una coraza blindada, cada segmento de la cual debía soportar el impacto antes de que la siguiente oleada de galos se abalanzara sobre la formación. En sus crónicas, César escribió que incluso antes de la batalla decisiva los líderes galos buscaban unir a las tribus, comprendiendo que solo con la masa se podía aplastar la disciplina romana. Este preámbulo de la batalla recordaba a una inspiración prolongada antes de un grito. Toda la Galia, al parecer, se unía en una única sombra que avanzaba hacia el campamento romano. Y en este momento, el espectador puede imaginar cómo resuena el silencio antes de la tormenta. Un silencio en el que 20.000 legionarios debían decidir si estaban listos para mantener la línea contra una fuerza que los superaba en número varias veces. Las excavaciones arqueológicas en los emplazamientos de las fortificaciones galas revelan capas de ceniza y muros destruidos, testimonio de la ferocidad de los enfrentamientos de aquella época. Estos rastros encontrados dan vida al texto de las fuentes, transformando las secas líneas de las crónicas en carne y hueso. Y, si hemos de creer a Tito Livio, los romanos presentían el inminente ataque incluso antes de escuchar los cuernos enemigos. El aire cambiaba, como antes de una tormenta, pero en esta prehistoria hay otro elemento clave: la disciplina. Esta palabra suena seca hasta que se ve cómo se manifestaba. Los legionarios marchaban diariamente unos 20 kilómetros con una carga de casi 30 kilogramos. Este entrenamiento constante los convertía en mecanismos, donde cada detalle debía funcionar a la perfección. Sin esto, nunca habrían sobrevivido al enfrentamiento con las tribus galas, famosas por la furia de su ataque. Es precisamente aquí donde comienza a nacer una tensión importante. César comprendía que llegaba un momento en que los métodos habituales podrían resultar ineficaces. Se encontraba frente a un enemigo que estaba dispuesto a cerrar la tierra bajo los pies de los romanos como una ola de tormenta. Y de esa ola ya se levantaba la inevitabilidad que determinaría el curso futuro de los acontecimientos, obligando a los legionarios a mirar hacia adelante, donde la oscuridad que se aproximaba comenzaba a tomar forma. Al amanecer, cuando el frío rocío aún se aferraba a las armaduras, el campamento romano se transformaba en un mecanismo sincronizado, preparándose para un enfrentamiento que podría cambiar el curso de toda la guerra de las Galias. Los autores antiguos señalan que, antes de las grandes operaciones, César distribuía las fuerzas por legiones con una precisión casi matemática. Y fue precisamente esta preparación
la que le dio una oportunidad contra enemigos mucho más numerosos. Él sabía. Tenía unos 20.000 infantes y varios miles de jinetes, mientras que los galos, según el propio César, reunían hasta 100.000 guerreros de múltiples tribus. Esta brecha en el número convertía cada paso de la preparación en una cuestión de vida o muerte. Entre la enorme cantidad de acciones que debía realizar la legión antes del combate, una parecía especialmente importante. Los guerreros fortificaban el campamento con un foso, un terraplén y potentes empalizadas, y este cinturón defensivo se llamaba aguer. Un simple terraplén de tierra y madera era el equivalente moderno de una fortaleza portátil. Se creaba en horas, pero podía resistir un asedio si el enemigo se abalanzaba con toda su masa. El aguer se convertía en esa línea detrás de la cual el legionario podía detener un golpe y recuperar el aliento antes de que llegara la siguiente orden. La imagen de los legionarios trabajando es sencilla, como un hormiguero de cuerpos de acero, donde cada uno conoce su lugar. Se doblan bajo el peso de los picos, apartan la tierra, arrastran estacas, levantan muros, todo rápido, claro, sin palabras superfluas. Esto no es el caos antes de la tormenta, sino una secuencia prendida hasta el automatismo. Los romanos transforman un campo vacío en una fortaleza, y los galos ven ante sí algo que no se parece a un ejército, sino más bien a una ciudad en movimiento que devora el espacio. Las crónicas dicen que César prestaba una enorme atención al avituallamiento. El legionario recibía grano capaz de abastecerlo por varios días, y los animales de carga transportaban provisiones adicionales. Los historiadores modernos subrayan que fue precisamente la logística lo que permitió a los romanos mantener el ritmo, aunque sus enemigos pudieran ser más rápidos, más feroces y más numerosos. Pero sin comida, la disciplina se desmoronaría como hojas secas, y esto lo comprendía cada tribuno y centurión. Poco a poco, a medida que el campamento se fortalecía, comenzaba otra preparación, la revisión del armamento. El legionario sostenía en su mano un proyectil de lanza arrojadiza que más tarde se convertiría en un símbolo de la ingeniería militar romana. Este dardo flexible y pesado se llamaba pilum. Estaba diseñado para perforar un escudo y doblarse, privando al enemigo de la posibilidad de devolverlo. El pilum convertía la primera fase de la batalla en un caos, donde los galos perdían su protección y los romanos ganaban preciosos segundos. Imaginen un mar de dardos, listos para elevarse en el aire como una lluvia metálica. Los guerreros los levantan sobre sus cabezas, y juntos parecen un campo de tallos negros, esperando una sola señal. El estruendo del hierro, el crujido silencioso de las correas de cuero, el olor a aceite con el que se lubricaban las partes de la armadura. Todo esto se mezclaba en una sensación de pronta determinación. Cada legionario comprendía. El pilum era su primer paso hacia la supervivencia, pues el golpe de una lanza gala contra el scutum podía romper brazos, y el peso de la mochila de campaña, la armadura, el escudo y las armas alcanzaba los 30 kilogramos. Según César, antes del movimiento de la columna, los comandantes distribuían el orden de la marcha, y el ejército romano comenzaba a extenderse por kilómetros. A veces era una hilera casi infinita, como el rastro de una serpiente dejado en un camino polvoriento. Al frente iban los exploradores, detrás de ellos la caballería, luego la infantería pesada, los carros con provisiones y más infantería. Cualquier error podía costarles la vida, pues las curvas del camino ocultaban la amenaza de emboscadas en las que los galos eran maestros.
Los hallazgos arqueológicos en estas rutas, fragmentos de calzado, puntas de pilum rotas, cadenas de animales de carga, confirman lo arduo que fue este camino. Los soldados marchaban durante horas hasta que el sol se elevaba alto y comenzaba a quemar la piel a través de la armadura. Pero los romanos estaban entrenados para soportar esto. César escribió que su ejército se diferenciaba del enemigo en que hacía más de lo que cualquier otro general esperaba de él. Y es en este momento, cuando la columna comienza a ascender por las colinas, que el paisaje circundante cobra vida. Las señales distantes de los cuernos galos irrumpen a través de los bosques. La tierra bajo los cascos de los caballos vibra. Los guerreros escuchan esto y comprenden. El enemigo ya está cerca, y la superioridad numérica de los galos convierte el inminente choque en un desafío casi imposible. Pero fue así como los romanos entraron en las pruebas que más tarde se convertirían en leyenda. Cuando el sol se elevó lo suficiente como para arrojar sombras nítidas sobre la tierra, los romanos ya veían frente a sí el mismo terreno donde el enfrentamiento era inevitable. Los autores antiguos describen que el inicio de la batalla no solía ocurrir cuando el comandante lo calculaba, sino en el momento en que ambas partes finalmente se encontraban dentro del alcance auditivo. Y ahora los cuernos galos ya no sonaban como un eco lejano. Golpeaban el aire como enormes trompetas de las que brotaba el grito de todo un pueblo. Según César, así comenzaba cada gran ataque galo, con un estruendo que estaba destinado a paralizar al enemigo con el miedo. Pero una ligera confusión no afectaba a los legionarios. Los salvaba la costumbre, la capacidad de actuar de la misma manera en cualquier segundo de peligro. Cada guerrero ocupaba su lugar en la línea, apoyando el scutum en el suelo, como si se enraizara en él. Entre el golpeteo de los escudos y las órdenes guturales se oía un ritmo de hierro que solo era comprensible para quienes habían pasado por este procedimiento cientos de veces. Para los romanos, tal entrenamiento era su verdadera arma, y una comparación moderna probablemente buscaría paralelismos con la preparación de atletas profesionales que perfeccionan el mismo movimiento hasta el automatismo. En este segundo, los romanos adoptaban una de las formaciones clave para repeler el ataque. Las filas de soldados se cerraron tan densamente que los escudos comenzaron a desplazarse unos a otros, formando una pared viviente. Esta formación cerrada y estática, que permitía resistir el primer asalto, se llamaba ordo. La palabra misma significaba orden, un orden que se oponía al caos de la furia gala. Si se observaba la formación de los romanos desde un lado, recordaba a un acantilado inmóvil al que la ola no podía aferrarse. Pero en cuanto los galos se lanzaban hacia adelante, esta pared cobraba vida, repeliendo los golpes como si cada escudo fuera una palanca individual de un mecanismo complejo. Según diversas fuentes, los galos atacaban con rapidez, casi corriendo, acortando la distancia entre ellos y los romanos en cuestión de segundos. Sus escudos eran más ligeros y sus espadas más cortas, y un flujo entero de guerreros apretaba la tierra bajo sus pies hasta que se oía el primer crujido de los pila. Esto no era simplemente un arma, era una señal de que la batalla había comenzado. Los romanos lanzaban los pila simultáneamente, creando el efecto de una lluvia de hierro. Las puntas, dobladas según el diseño de los armeros, se clavaban en los escudos de los enemigos, obligándolos a deshacerse de su protección. Algunos galos rompían los pesados astiles contra el suelo, pero perdían segundos que en tales batallas costaban la vida. Visualmente, esta escena parecía el encuentro de dos elementos: la roca pesada y estable de la formación romana y el torbellino que se precipitaba.
Los galos, según Tito Livio, a menudo atacaban con tanta furia que sus gritos ahogaban todo a su alrededor, y los adornos metálicos en sus cuellos, esos mismos torques, tintineaban como cascabeles en diferentes partes de una bestia gigantesca. En este momento, la tierra bajo los pies comenzaba a vibrar con decenas de miles de pisadas. Y, sin embargo, la primera ola a menudo se estrellaba directamente contra los escuta. Pero incluso después de la potente descarga de pila, la batalla apenas comenzaba. La columna romana, que hasta entonces se había extendido por kilómetros, ahora se convertía en una línea compacta. Los comandantes, legados y tribunos, transmitían señales, y los centuriones, cada uno de los cuales comandaba aproximadamente 80 legionarios, mantenían la formación, sin permitir que nadie retrocediera. César escribió que en esos momentos los centuriones se convertían en el corazón de la legión. Veían al enemigo primero y recibían el impacto inicial. Uno de los hechos arqueológicos clave que intensifican el dramatismo son los hallazgos en los lugares de las presuntas batallas. Acumulaciones de pila doblados, puntas rotas, anillos de cotas de malla desprendidos, yacen literalmente en capas, confirmando la brutalidad de los primeros minutos de combate. Estas huellas nos permiten ver los acontecimientos de los que escribieron los autores antiguos a través de los ojos de las personas que estaban en el centro de la acción. Pero las dificultades no hacían más que aumentar. Mientras la primera fila recibía el impacto, los romanos veían cómo nuevas masas de galos surgían de detrás de las colinas. Su número ejercía una presión psicológica tan fuerte como la física. Según César, los líderes galos a menudo desplegaban sus tropas más anchas que la línea romana, intentando flanquear y encerrar al enemigo como la tapa de un cofre. Este era el momento en que cada legionario comprendía. Ahora mismo se decidía si lograrían mantener la formación o caerían bajo el asalto de la multitud. Y sin embargo, a pesar del creciente estruendo, el corazón de la legión latía con regularidad. El ordo se mantenía, y cada segundo vivido en esta formación compacta acercaba a los romanos a ese giro de los acontecimientos donde su resistencia debía encontrarse con una nueva, mucho más peligrosa amenaza que estaba a punto de surgir de detrás de la línea de colinas. Cuando las primeras oleadas de galos comenzaron a retroceder como una marea asustada, los romanos vieron lo que el propio César escribió. El verdadero golpe ni siquiera había comenzado. En las crestas que se elevaban sobre el campo surgían nuevas filas, densas, profundas, casi infinitas. Sus gritos eran más bajos, más profundos, como un sonido que brotaba de las entrañas de la tierra. Era la pesada masa de la principal reserva gala. Y en este segundo quedó claro que la batalla entraba en su culminación, donde cada movimiento, cada señal y cada paso podían determinar el destino de toda la campaña. César menciona que en las batallas más críticas, él personalmente se movía a lo largo de la línea para inspirar a los soldados y asegurarse de que sus órdenes se cumplieran. Pero mucho más importante era que los romanos se preparaban para una maniobra que el enemigo rara vez podía prever. Para mantener la formación y evitar que los galos rompieran el centro, los legionarios adoptaban una formación más densa, en la que los escudos se superponían unos a otros, formando una especie de cubierta protectora. Esta formación defensiva superpuesta se llamaba testudo. En la comprensión moderna, se asemejaba a un techo móvil, creado a partir de decenas de escudos, cada uno de los cuales se convertía en parte de una estructura unificada.
Los romanos lo utilizaban no solo en los asedios, sino también en los momentos en que era necesario sobrevivir bajo una lluvia de proyectiles enemigos. Visualmente, la testudo recordaba a una enorme bestia pegada al suelo. Las lanzas galas golpeaban los escudos, como gotas de lluvia sobre el caparazón de una tortuga, pero la estructura no se desintegraba. Los guerreros tentros sentían cómo el metal se deslizaba por la madera, cómo los golpes resonaban sordamente en sus manos, pero su respiración era regular. Sabían, esto no era caos, sino una defensa controlada, en la que cada paso debía ser calculado. Pero los galos no tenían intención de detenerse. Según los autores antiguos, sus fuerzas ora aumentaban, ora retrocedían para volver a cerrarse. Algunos lograban irrumpir en los flancos romanos, donde la formación ya no era tan densa, y fue aquí donde surgió una amenaza crítica. César escribió que los galos buscaban rodear su ejército, como un lazo que se cierra. Y si esta maniobra tenía éxito, los romanos podían perecer hasta el último hombre. Cientos de galos se lanzaban hacia las secciones laterales, intentando derribar a los legionarios, golpear desde arriba, romper la formación con el peso de la masa. El polvo se levantaba tan denso que a veces la batalla se convertía en una caótica niebla gris. Los caballos tropezaban con los cadáveres, los pesados escudos resonaban como el tañido de campanas, y los golpes de las espadas, los cortos gladios romanos, entraban en los cuerpos de los enemigos con un sonido seco, casi sordo. El gladius era corto precisamente para estas situaciones. En la estrechez, funcionaba mejor que las armas largas, permitiendo a los romanos asestar rápidos golpes de punzada sin romper la formación. Los hallazgos arqueológicos de numerosos gladius con característicos signos de daño confirman las palabras de los historiadores antiguos de que las batallas a corta distancia se convertían en un intercambio continuo de golpes rápidos y precisos. Este momento era el punto donde se decidía el destino de la legión. Los flancos flaqueaban, algunas secciones de la formación comenzaban a ceder, y los galos, al notarlo, se lanzaban hacia allí, esperando romper la defensa con una poderosa oleada. Presionaban con su masa, hundiendo los pies en la tierra, gritando como si cada aliento fuera su última oportunidad. Tito Livio escribió que las tribus galas se enorgullecían especialmente de su ataque con un grito, que no solo debía aterrorizar al enemigo, sino también elevar su propio espíritu. Y cuando este grito se multiplicaba por decenas de miles, parecía que la tierra vibraba por sí misma. Pero en esos segundos, cuando parecía que el flanco comenzaría a colapsar, los comandantes romanos hicieron lo que los diferenciaba de la mayoría de los ejércitos de aquella época. Los legados y tribunos dieron la orden de introducir inmediatamente las reservas. Estas unidades frescas, que se encontraban detrás de la línea principal, eran la última esperanza de que la formación se mantuviera. Y cuando entraron en combate, ocurrió lo que el propio César escribió. Las fuerzas frescas, que habían conservado el aliento y la densidad de la fila, podían literalmente empujar al enemigo hacia atrás, como si enderezaran una pared torcida. La batalla se asemejó a una enorme y temblorosa estructura que cada bando intentaba romper o mantener. Los galos golpeaban en una línea ancha, tratando de flanquear por diferentes lados. Los romanos, por el contrario, apretaban la formación, se concentraban, absorbían el impacto. Su disciplina se convertía en el antídoto contra la furia desenfrenada del enemigo. Pero apenas tomaban aliento, una nueva masa de galos ascendía por la colina,
haciendo que el horizonte pareciera un mar inestable de lanzas y escudos. Y entonces quedó claro, aunque los romanos habían mantenido el centro y los flancos, el momento decisivo de esta enorme contienda aún estaba por llegar. Algo en el comportamiento de las tropas galas había cambiado, como si detrás de sus filas se moviera una fuerza que los romanos aún no habían visto. Y esto precisamente abría la puerta a la siguiente, aún más peligrosa fase de la batalla, donde el resultado podía girar en cualquier dirección. Cuando parecía que el campo de batalla había llegado a su límite, cuando el aire vibraba con los gritos, el hierro y los golpes de tal manera que era difícil distinguir dónde terminaba el hombre y comenzaba el caos, los romanos vieron lo que se convertiría en el momento más peligroso de toda la contienda. Los autores antiguos escriben que detrás de las filas principales de los galos se movía una nueva y enorme masa de guerreros, reunidos más tarde que el resto de las tribus. César señaló que esta reserva era tan densa que su movimiento recordaba una ola oscura, cubriendo lentamente la ladera de la colina. Y fue precisamente esta ola la que podía barrer todo lo que los romanos habían mantenido con tanta dificultad. Los tribunos comprendieron rápidamente. Si esta masa golpeaba el centro o los flancos, donde la formación ya estaba maltrecha, la legión podría ceder. En este momento, entró en juego ese elemento del sistema táctico romano que los diferenciaba de la mayoría de los ejércitos de la antigüedad. Durante las batallas difíciles, los comandantes daban una señal, levantando un estandarte largo que servía de referencia para la reformación. Este estandarte de señalización se llamaba aquila. Para el hombre moderno podría parecer simplemente un águila dorada decorada, pero para los romanos la aquila era el corazón de la legión. La pérdida del estandarte se consideraba una deshonra imborrable, por lo que se utilizaba como señal de maniobra solo en los segundos más críticos. Cuando la aquila se elevó sobre la línea, los romanos comprendieron que había llegado el momento de reformar la formación, no para atacar, sino para sobrevivir. La imagen era casi irreal. En medio del estruendo, la sangre y el polvo, los guerreros se desplazaban simultáneamente, como una placa gigante que alguien gira alrededor de un eje. Formaron una línea más profunda para resistir el impacto esperado. Y esta maniobra ocurrió en condiciones en las que cada paso podía costar la vida. Pero a los romanos los salvaba el entrenamiento. Los hallazgos arqueológicos en los lugares de grandes batallas, hileras uniformes de estacas clavadas, restos de fortificaciones calculadas, huellas rectilíneas, confirman que su habilidad para reformarse no era un mito, sino una realidad. Los galos se acercaban en ese momento. Su movimiento se asemejaba a una niebla de cuerpos humanos que se contraía en un solo punto. Según diversas fuentes, los galos a menudo utilizaban un tipo especial de ataque. Primero avanzaba una densa fila delantera de los guerreros más experimentados, y detrás de ellos, grandes multitudes que presionaban con su masa, empujando la fila delantera hacia adelante. No era un ejército lineal, sino una placa viviente que buscaba aplastar al enemigo. Y cuando esta masa descendió de la ladera, la tierra pareció temblar. Los romanos la recibieron con una densa muralla, los gladius se alzaron, los escutas se incrustaron en los cuerpos de los enemigos, las filas delanteras se derrumbaban, y sin embargo, los galos solo aumentaban. Venían ola tras ola, y cada nueva fila añadía una presión comparable al peso de una roca que cae sobre una pared ya herida. Los gritos se volvían más bajos, más roncos. Era un ataque que no podía ser detenido solo con la fuerza de los brazos. Entonces los romanos utilizaron lo que a menudo resultaba decisivo en tales batallas:
Los comandantes dieron la orden de lanzar una salva adicional de lanzas arrojadizas, pero ahora no eran los pila del primer lanzamiento, sino dardos de repuesto, más ligeros, que los legionarios llevaban en manojos. Se llamaban spícula. La spícula no podía perforar un escudo como el pilum, pero tenía otra función: desorganizar la densidad de la masa atacante. Los romanos sabían que si el orden del enemigo comenzaba a romperse, si al menos unas pocas filas delanteras se enredaban en su propio movimiento, la ola podía dispersarse. Y el efecto fue notable. Las spícula se clavaban en cuerpos, ropa, escudos, provocando una extraña y brusca pausa en el movimiento de los galos. Pero incluso con esto, los galos seguían presionando. Tito Livio escribió que sus tribus eran famosas por su capacidad de no retroceder, incluso cuando las primeras filas caían por decenas. Y ahora esto se hacía realidad. Parecían no ver la muerte, continuando su avance como en un trance. La batalla se convirtió en un denso saco, apretado por todos lados. Los guerreros respiraban polvo, la sangre corría por los escudos, el estruendo se volvía opresivo, casi ensordecedor. Los romanos sentían cómo las manos se les adormecían por los golpes constantes, cómo los porcutas se agrietaban, cómo la formación se recalentaba por dentro por los intentos de mantener el ritmo. César escribió que en esos momentos el resultado no lo decidían la fuerza ni el número, sino la capacidad del legionario para mantener la posición cuando todo dentro le exigía dar un paso atrás. Pero ni siquiera la determinación podía cambiar el hecho de que la masa gala seguía presionando. Y entonces ocurrió lo que más tarde se convertiría en el giro decisivo de la batalla. A lo lejos se oyó un sonido, sordo, prolongado, como el golpe de un enorme caldero de hierro. Los romanos lo reconocieron de inmediato. Era la señal de otra parte del ejército. Y este sonido significaba que una fuerza de la que dependía el destino de toda la legión y de toda la campaña estaba a punto de aparecer en el campo de batalla. El sonido se repitió, corto, agudo, como un disparo de un cuerno antiguo. Y los romanos comprendieron. No era una señal general, no una alarma, sino la señal que habían estado esperando durante los últimos minutos tortuosos. La ayuda llegaba. En la ladera lejana, un poco a la izquierda de la línea principal de batalla, aparecieron siluetas, primero puntos solitarios, luego una densa cadena de escudos, luego una cohorte entera que se movía tan coordinadamente que parecía una muralla en movimiento. Era uno de los destacamentos de reserva, dejado atrás por César, precisamente para una ocasión como esta. En las fuentes antiguas se subraya: la reserva romana no era un simple refuerzo, sino un elemento cuidadosamente calculado de la formación. Se la mantenía un poco apartada para que pudiera atacar en el momento en que el enemigo estuviera más expuesto y cuando su propia presión creara una vulnerabilidad. Y ahora los galos habían cometido un error que cometían muchos ejércitos de la antigüedad. Al lanzar todas sus fuerzas a un solo punto, habían expuesto su flanco. La cohorte se movía rápidamente, casi corriendo, pero sin perder la formación. Esto impresionaba incluso en el contexto de la disciplina del ejército romano. Mantener la formación en un descenso, entre cuerpos, piedras y sangre, significaba que los guerreros pasaban por algo parecido a un trance colectivo. Los comandantes ya levantaban los estandartes, dando la orden de prepararse para el ataque. Los legionarios de la reserva sabían que su tarea no era colocarse junto a la línea principal, sino golpear la masa gala por el flanco, como un hacha que corta troncos.
Los galos notaron el movimiento. Su grito cambió. Se volvió más entrecortado, irritado. Comprendían que el nuevo golpe podía ser mortal. Pero girar durante un ataque, especialmente cuando una masa enorme ya está empujando hacia adelante, era casi imposible. Sus filas delanteras aún luchaban contra los romanos en el centro. Sus hombros estaban pegados a las espaldas de quienes los empujaban desde atrás, y cualquier intento de girar significaba el caos. La reserva romana atacó casi simultáneamente con toda la línea. Decenas de pila volaron por el aire y cayeron sobre el flanco desprotegido de la multitud gala. El pilum, tal como fue concebido por los diseñadores, perforaba el escudo y se clavaba, pesando la mano del enemigo. Pero en este caso el efecto fue aún más fuerte. En la estrechez, las filas laterales de los galos no podían esquivarlos. Las lanzas se clavaban en ellos en ángulo, girando los cuerpos, desorganizando el ritmo del ataque. Luego la cohorte se lanzó y chocó contra los galos. El impacto fue comparable al empuje de un ariete, una densa masa de legionarios, avanzando con una inclinación simultánea de los escudos, literalmente empujó a los galos hacia el interior de sus propias filas. Comenzó el pánico. La estrechez que antes había intensificado su empuje, ahora se convirtió en una trampa. La gente caía, se aferraba unos a otros, perdía el equilibrio, y el frente del ataque galo de repente comenzó a desmoronarse, como una roca agrietada. Este fue el momento en que toda la estructura de la batalla cambió. Los romanos en el centro sintieron cómo la presión disminuía. A través del estruendo irrumpió un grito, no romano, sino galo. El grito de aquellos que comprendieron que su oleada estaba rota. Y en este caos, los comandantes romanos dieron otra orden, que completó el punto de inflexión en la batalla.